Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. Pero ya lo tenemos en línea, como te lo prometí, al doctor Salvador Giorgi, jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Salvador, Aldo Gamba te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? Lo perdimos. ¿Sole? ¿Está con nosotros? Hola. Hola, ahí estás. Sí. ¿Cómo estás, Salvador? Bien, muy buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Y comenzó la segunda ola de contagio fuerte en Argentina. Y sabemos que la provincia de Buenos Aires empezó a tomar medidas precautorias como para tratar, digamos, de amortiguar el impacto de esta segunda ola en lo que tiene que ver con la capacidad del sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estamos en ese sentido en un momento donde los casos empiezan a escalar y cada vez son mayores? Bueno, sí, como bien decís vos, pero más que una segunda ola, como dice nuestro gobernador, es un tsunami, ¿sí? Hoy tuvimos 14.000 casos en la provincia de Buenos Aires, eso es mucho. El pico en la primera ola, allá en agosto del 2020, fue de 5.800 casos totales. Y hoy estamos en 14.000 en la provincia de Buenos Aires. Y no solamente nos preocupa el número, sino también nos preocupa la velocidad, ¿sí?, con que van aumentando los casos día a día. Así que, bueno, obviamente nosotros seguimos preparando al sistema de salud, dotándolo de cama, de respiradores, incorporando también trabajadores de salud, ampliando los modulares nuestros que se hicieron conjuntamente con Nación para poder, sí, internar mayor cantidad de pacientes, pero obviamente el sistema de salud tiene un límite, o sea, por más que nosotros inyectemos más recursos, tanto, digo, me refiero más a los fierros, ¿no?, a camas de terapia, monitores, respiradores, y también más recursos humanos, hay momentos que no vamos a tener más médicos ni más camas de terapia si la escalada de casos sigue de esta manera y no ponemos un freno. Y la escalada de casos, hablaste de tsunami, ¿no? Digo, yo creo que, y esto déjame hacerte mención porque lo vengo sosteniendo hace varios meses como una debilidad de este gobierno en el sentido de la comunicación. Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández muchas veces pecó de una comunicación débil o una comunicación con poca eficacia. Entonces las palabras hay que medirlas. Vos recién dijiste tsunami, ¿no? Y la gente está preocupada. La gente del otro lado está empezando a tener miedo nuevamente. Sabiendo, vos sos un médico de la salud mental, vos sabés que lo que genera, Salvador, el miedo, el trauma, los trastornos. Entonces, los invito con humildad, ¿no? Por supuesto, digamos, a todos los que hoy están en el gobierno, sean oficialistas o no oficialistas, no importa, a que empecemos a pensar en las palabras que decimos. Y cuando mencionás tsunami y cuando mencionás la cantidad de contagios elevados y lo que ustedes inyectan dentro del sistema en cuanto a los fierros mencionados, en cuanto a la estructura, la capacidad, pero que por supuesto colapsa, ¿cuál es el motivo, digamos, que veníamos en verano, donde la gente vacacionaba, donde veíamos Pinamar, Mar del Plata, Villa Gesell, mucha gente en la costa, y sin embargo los casos parecían estabilizados? ¿Por qué ahora está este pico, por qué este incremento tan fuerte? Bueno, primero déjame aclarar, digamos, que este miedo sea un miedo que reactivo, digamos, que no nos paralice, pero sí que nos preocupe y nos ocupe en aumentar las medidas de cuidado, sí, al máximo posible. Ya es un virus que ya lo conocemos, digamos, estamos más de un año de pandemia, ya sabemos cómo cuidarnos, las recetas son las mismas, ¿sí? Y hoy en día, con esta suba de casos, estamos pidiendo a toda la sociedad que se quede en su casa, que extreme las medidas de cuidado, que use siempre el barbijo, que se lave las manos, que no circule por lugares donde hay mucha cantidad de personas, digamos. Entonces, que ese miedo nos ocupe, digamos, de cuidarnos más. Y después lo que nosotros estamos viendo, digamos, obviamente que la respuesta no es unicausal, pero sí es cierto que venimos de un verano, de un febrero donde la mayor parte de la población o cierto sector se relajó con las medidas de cuidado y empezaron las bajas temperaturas, y sabemos que este es un virus que tiene un comportamiento estacional. Y por otro lado, hay nuevas variantes de este virus,
estas nuevas cepas, Manaus, la cepa del Reino Unido, que la estamos encontrando ya. Podemos decir que hay circulación comunitaria, ¿sí?, de estas nuevas cepas. Ya sabemos que está no solamente en el conurbano bonaerense, en todo lo que es la zona oeste, también en Chivilcoy, en Bragado, en La Barría, se han encontrado, ¿sí?, a personas que tienen esta nueva variante, que es mucho más contagiosa, es mucho más virulenta, y es lo que estamos viendo ahora, ¿sí?, donde hay un aumento en la velocidad de casos, que es lo que nos preocupa, porque el año pasado, ¿sí?, durante julio, agosto, septiembre, que es cuando se produjo ese pico, que no sé si se acuerdan también, haciendo uso de estas metáforas, ¿no?, que el gobernador hace 15 años decía una meseta alta, decía que era un altiplano, ¿sí?, porque nosotros pudimos de alguna manera a esa curva de contagios estirarla en el tiempo, ¿sí?, y hacer una curva mucho más aplanada y más achatada. Hoy lo que vemos es todo lo contrario. Esa curva, en vez de ser aplatada, es totalmente empinada y va subiendo mucho, y eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque si hay mayor cantidad de casos, hay mayor cantidad de gente que llega a una guardia, y obviamente hay mayor cantidad de gente que se interna en una sala de terapia intensiva. Entonces, el razonamiento es muy lineal. Si nosotros nos ponemos un freno, como esta suba de casos, aumentando las restricciones, son restricciones que lo que buscan es cuidar a las personas y que las personas no salgan de su casa. Sí, eso yo quiero dejarlo muy claro yo también, porque a veces también se habla de la economía. Nosotros, obviamente que entendemos que una pandemia trae consecuencias económicas, también la estamos viviendo. Somos necios, digamos, y sabemos lo que sucede, pero también es cierto que las vidas de las personas no se recuperan, ¿sí? Entonces también hay que entender desde dónde estamos hablando nosotros, que somos una autoridad sanitaria aquí en la provincia de Buenos Aires. Como autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires, y escuchándote recién lo que mencionabas, hablaste de que este es un virus que tiene un comportamiento estacional. Algo que se estuvo debatiendo muchísimo el año pasado con la Organización Mundial de la Salud, donde muchos decían que esto era así, otros lo desmentían, y queda como... El virus y las personas también, ¿no? Las dos cosas. Totalmente. ¿No? Porque uno ventila menos los espacios en el invierno, se encuentra más adentro, entonces son las dos cosas. A eso iba recién, y eso es lo que estuvimos conversando también en un programa anterior con Martín Bardero, que es este médico que mencionaba, donde la sugerencia para todos los locales gastronómicos, para nuestras propias casas también, es que por más que sea invierno y haga frío, en la medida de lo posible, tener ambientes muy bien ventilados. Pero claramente, digamos, el virus debe tener un comportamiento estacional. El ministro de Salud, Daniel Goland, hizo una referencia a un estudio que se estaba realizando. Vos hablaste de un mapeo recién, donde empezaron a identificar estas cepas que son más virulentas, la de Manaus, la de Reino Unido, la de Brasil. Esto está bueno, y está bueno que vos lo cuentes también, que se está haciendo un trabajo muy prolijo en Argentina, de estar identificando en qué lugares, en qué zona, en qué región hay casos con este tipo de cepas, y a estas personas se las está tratando de manera separada, individual. Te pediría que nos cuentes un poco cuál es la estrategia con respecto a esto, y cuál es la estrategia también con respecto al testeo, que se han ido incrementando, y sabemos, creo que tuvimos todo el año pasado para demostrar de que una de las variables más fuertes para poder generar una buena estrategia para controlar la multiplicación de casos es testear cada vez más. Sí, digamos, nosotros estamos testeando, obviamente, en la provincia de Buenos Aires, estamos haciendo más de 19.000 testeos por día, digamos, y obviamente lo que está haciendo es aumentando la positividad de esos testeos, ¿sí? Y eso, cuando los testeos aumentan la positividad, quiere decir que hay mayor cantidad de casos, ¿no? Ahora, nosotros podemos seguir aumentando los testeos. Tenemos, te decía, hicimos en total más de 2.800.000 testeos, y tenemos un promedio diario, ¿sí?, de 19.000, con más de 80 laboratorios dentro de la provincia de Buenos Aires. Pero por más que aumentemos los testeos, digamos, no va a ser suficiente si no tomamos medidas para evitar, ¿sí?, que sigan aumentando los contagios. Digamos, estamos haciendo los testeos suficientes y podemos testear más todavía, tenemos capacidad de testear más, pero no va por ahí la solución, digo. Lo que tenemos que hacer es bajar los casos y cortar la transmisión del virus. Sí, pero está bueno también mencionar, porque esto se estuvo hablando mucho en la televisión, en diferentes medios, de que cuando vos mencionabas al inicio, tuvimos 14.000, cuando los números en Argentina empiezan a ser mayores a 20.000, también hay que mencionar lo que vos decías, o sea, se están aumentando los testeos, con lo cual es lógico
que estos números aumenten. Digo esto porque también, ¿sabes qué, Salvador? Es llevar un poco de tranquilidad dentro de la precaución que tenemos que tomar a las personas. El año pasado, cuando había menores testeos, me acuerdo que los referentes, los especialistas sanitarios del gobierno decían, estamos testeando, pero el número se puede multiplicar por 5, por 7 o por 8. ¿Sí? Por 5, por 6, por 7, por 8. Hoy si testeamos más, los números van a ser mayores, los que se informan en Argentina van a ser mayores, y eso no nos pone, digamos, en un lugar más crítico que el año pasado. Lo que sí yo creo que está pasando, y consecuencia de esto, es que la gente se relajó, que la gente se dejó de cuidar, que la gente se saturó en algún momento de estar confinado, lo cual es lógico del comportamiento humano en cualquier país del mundo, y donde hoy sí hay que ser conscientes que tenemos que de vuelta retomar un poco esa exigencia de cuidarnos. Claro, y igual también tenemos otro criterio que es el criterio clínico epidemiológico, digamos, donde hay ciertos síntomas que son patognomónicos del coronavirus. Es decir, si uno tiene anomia y digeusia, que es pérdida del olfato o pérdida del gusto, uno ya se considera, obviamente esto hay que avisarlo, pero no es necesario testear a esa persona porque se considera si esa persona está, como aquí en la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, en un lugar donde hay circulación comunitaria, esa persona indefectiblemente tiene coronavirus. Bien, digo, por eso, y por otro lado, lo que estamos viendo también es que se junta mucha gente, se está haciendo a testear. Entonces lo que estamos haciendo, nos dimos otra estrategia de, en la fila, sí, estamos ahí capacitando a promotores de salud que van en la fila de los testeos y le están haciendo un cuestionario, porque muchas personas no tienen criterio para testearse. Lo que pasa es que como tienen miedo, están angustiados y tienen un solo síntoma, van y se testean, no son 2 síntomas o más, o aquellas personas que ya tienen la falta de olfato y la falta de gusto, directamente ya se consideran que tienen coronavirus. Es muy importante eso que mencionás, y ¿sabes por qué te lo digo? Porque escuché varios casos de personas que no estaban contagiadas y sin embargo por estar en cercanía, en una cola, con una persona que sí estaba contagiada, tenían un riesgo altísimo de contagiarse en ese momento. Con lo cual es importante esto que estás mencionando, de que realmente vayan a hisoparse, a hacerse un control cuando el criterio, como vos mencionás recién, de la evidencia demuestra que una persona sea un caso sospechoso, que realmente amerite ir a un hospital, hacer una cola, hisoparse y estar en un lugar que también es de riesgo. Claro, exactamente. Por eso también recomendamos a las personas no salir de su casa y buscar estas estrategias alternativas, bien, sobre todo para cuidar a la población y que no se expongan esas personas a un testeo cuando por ahí no es necesario. ¿Cuál es la mirada, Salvador, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires con respecto a los chicos en el colegio? El año pasado se hablaban que eran vectores de contagio. Hasta ahora lo que se está demostrando es que se viene llevando la situación, que siempre esas burbujas se van rompiendo. Algunos chicos quedan una semana o 15 días haciendo virtualidad para continuar educándose, pero que las cosas se van llevando y que pareciera, digamos, que no está en riesgo que la educación se detenga de forma presencial. Bueno, mira, contagiamos todos y todas, digamos, en este virus. El problema es que algunos no manifiestan los síntomas, como es el caso de los menores de edad. Ahora, y lo que sucede con el comienzo del inicio de clases y hay todo un sistema de protocolo, un sistema de burbujas. La verdad que eso se está desarrollando dentro de una normalidad, obviamente, bastante bien, digamos. El problema no son las escuelas y los colegios abiertos, sino lo que ocurre alrededor de eso, que es la movilidad de las personas que llevan los chicos al colegio. Como tú decías al principio, el problema es la movilidad en la sociedad, en la vida pública. Por eso hay que reducir la movilidad. Y entonces encontrar la manera de sostener las clases, pero disminuyendo la movilidad lo máximo posible. A tu criterio. Digo, no tiene, quiero decir, no sirve de nada cerrar las escuelas si tenemos los bares y los comercios abiertos. Y entonces no empecemos por ahí. ¿Hacia dónde vamos? No, está claro eso, ni tampoco, digamos, un casino, un bingo, digamos, salas cerradas de mayor circulación comunitaria. Me preocupan 2 cosas, digamos. Una, ¿cuál es la mirada del Ministerio de Salud en cuanto a la atención hospitalaria? Algunos centros de salud empezaron a restringir y el año pasado hubo un informe muy importante en donde se calculaba que un gran número de personas pueden llegar a fallecer
por falta de controles médicos de rutina. Estoy hablando de enfermos oncológicos, algunos con patologías cardíacas y demás, donde sí o sí se tienen que practicar esos estudios. ¿Cuál es hoy el foco que tiene el Ministerio de Salud con un año, ¿no?, como contábamos antes, de aprendizaje? Bueno, hoy en toda la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo en el AMBA, el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva es del 70%. ¿Sí? Este es un número promedio, ¿no?, porque eso quiere decir que hay hospitales por ahí tienen un 95% de saturación de camas y otros un poco menos del 70%. Lo que estamos haciendo ahora es restringir, ¿sí?, restringir al máximo posible, ¿no?, obviamente las cirugías programadas, ¿sí?, y obviamente aquellas que son que hay que hacerlas sí o sí, que son vitales, por ejemplo, algunas cirugías oncológicas de algunos tumores, sí, pero por otro lado el Ministerio de Salud nunca dejó, sí, de comprar medicación oncológica, medicación para pacientes con diabetes, medicación para VIH, o sea, seguimos obviamente desde que agarramos la gestión, digamos, pero nunca dejamos de comprar ni de adquirir todos los medicamentos para estas patologías. Obviamente sí, lo que vamos a hacer ahora es prorratear, sí, aquellas cirugías que pueden esperar, cosa de poder ocupar esas camas y ocuparlas solamente para coronavirus, que es lo que más hoy en día se está aumentando en cada uno de los hospitales. Obviamente de este 70% que te contaba recién es un número que es preocupante, porque la semana pasada estamos al 65%. Entonces, viene subiendo con una velocidad el porcentaje de ocupación de camas muy a la par de cómo suben los casos. Por ejemplo, hablabas de cama, ¿no?, ocupación de camas, y yo te mencionaba lo que tiene que ver con las prácticas médicas, con los controles de rutina. Lo de las camas se entiende que uno puede suspender una cirugía en la medida de lo posible. Pero en esos controles de rutina, ¿se van a seguir prestando esos controles? Bueno, los controles de rutina se hacen en los centros de salud, ¿sí? Los centros de salud aquí en la provincia de Buenos Aires son de jurisdicción municipal. Nosotros obviamente estamos pidiendo a todos los municipios que se continúen, ¿sí?, los controles de niños sanos, la vacunación del calendario por fuera, la vacunación del COVID, los controles a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no?, hipertensión arterial, diabetes, obesidad. Bueno, todas esas, estamos pidiendo que abran, obviamente en la medida de lo posible, en la medida que la fase en la que se encuentren esos municipios nos deje que hagan esos controles. Y por eso no queríamos atar la vacunación a los centros de salud, porque los centros de salud tienen que seguir haciendo la atención de las personas sanas. Entonces, si nosotros poníamos digo esto porque fue una puja que hubo con algunos intendentes donde ellos querían que nosotros vacunemos contra el coronavirus en los centros de salud. Entonces decíamos, no, hay que sacarlo de los centros de salud y de los hospitales, que también estamos sacando ahora la vacunación de los hospitales y armando estas postas, ¿sí? Sí, que ahora tenemos más de 600 postas por toda la provincia, sí, que son en clubes de barrio, sociedades de fomento, sí, en otros lugares distintos a lo que son los sectores sanitarios. Y más con este momento epidemiológico en el que estamos, donde necesitamos que en los centros de salud se vacune, por ejemplo, ahora antigripal, ¿sí?, a toda la población objetivo, y que los hospitales se dediquen a atender pacientes con coronavirus. Y en estos otros lugares, que no son efectores sanitarios, poder seguir adelante con el plan de vacunación. Y déjame decirte algo, que los casos testigos que conozco, la verdad que está funcionando muy bien. Hay que decir cuando las cosas funcionan muy bien. Y están siendo muy bien atendidos y realmente se respeta el protocolo y la gente, digamos, está capacitada. Hay que decirlo cuando es así. Me llamó la atención un informe que se difundió donde China menciona la baja eficacia de sus vacunas. La Argentina, entre su portafolio de vacunas que tiene, también está aplicando la vacuna china. ¿Cuál fue la mirada del gobierno y del Ministerio de Salud? Mirá, lo que informó China fue respecto a la vacuna Sinovac. Argentina está aplicando la vacuna Sinopharm. La vacuna Sinovac es la que se aplica en Chile. Y es cierto que con las 2 dosis tiene un 50% de eficacia, pero tiene una eficacia del 80% para aquellos casos graves de coronavirus que necesitan internación. Pero eso es en Chile. Aquí en Argentina está aplicando la vacuna Sinopharm, sí, que tiene una eficacia más del 80%. Entonces, este error, que no sé si fue tan involuntario de algunos medios hegemónicos que sacaron esta noticia, olvidaron
a decir y emitieron que la vacuna, esa de China que hablaba de que tenía baja eficacia, era la de Chile, no la de Argentina, ¿sí? Suena parecida, pero no son las mismas vacunas. Una es la Sinovac, que es la de Chile, y acá se está aplicando la Sinopharm. Bueno, es buena tu aclaración porque justamente lo que tenemos que llevar es tranquilidad a las personas. Exactamente, y imagínate en este momento no hay que confundir, es un momento muy crítico que hay Totalmente. que informar lo que está pasando, pero sin alarmar y sin poner miedo en la población, sino sí alertarlos, ¿no? Pero sin mentir, hay que llevar tranquilidad también al pueblo. Mira, como dijimos el año pasado, la verdad es que si no aprendemos a través de la pandemia a dejar las miserias afuera, ya sea de un lado o del otro, me parece que no estamos aprendiendo nada. Tenemos una oportunidad única de poder aprender justamente a llevar un país adelante entre todos, un país plural, más allá de que uno sea oficialista o opositor. En el medio estamos todos los argentinos y hay mucha preocupación, hay mucho miedo y realmente hay que ser muy responsables. Por eso yo te mencionaba el tema de la comunicación. Hay que ser muy responsables con el tema de la comunicación. Yo te agradezco estos minutos, Salvador, como siempre, muy atento, aclarando y respondiendo a cada una de nuestras preguntas. Y te dejo un minuto si quieres decirle algo a nuestros oyentes. Bueno, decirles que estamos en un momento muy complicado, está una suba importante de casos, hay que cuidarse al máximo y si ustedes no tienen que salir de su casa, no lo hagan, salgan lo mínimo indispensable, extremen los cuidados. Estamos en un plan de vacunación y vacunando al mayor ritmo que se puede, obviamente con una limitante que es la disponibilidad de vacunas, que no solamente sucede en Argentina, sino esto es a nivel mundial. Estamos dentro de los 20 países del mundo que está vacunando, ¿sí? Y ya en la provincia de Buenos Aires estamos por llegar a los 2 millones, ¿sí?, de bonaerenses vacunados y vacunadas. Así que hay que esperar, quedarse en casa, aguantar un poquito más y lamentablemente vamos a tener que pasar el invierno, o aunque sea unas semanas más, digamos, en nuestras casas, para que nosotros podamos vacunar a la población objetivo, que son los adultos mayores de 60 y también a todo el personal de salud. Muchas gracias, Salvador, como siempre. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Ahí lo escuchabas, pasaba Salvador Giorgi, jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, donde nos daba referencia de algunos números, algunas estrategias y cuál es la mirada o cuál es la política sanitaria que está llevando adelante el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.